Buenas tardes. Su Excelencia María Inés Castillo de San Martín, Ministra de Desarrollo Social. Honorable señora María Noel Baeza, Directora Regional de ONU Mujeres. Honorable señora Linda Maguire, representante residente de PNUD en Panamá. Honorable señora Verónica Zavala, Gerente General del BID para América Central. Honorable señor Bruno Basile, Director Ejecutivo de Sumarse. Honorable señora Cristian Munduate, Coordinadora Residente ONU Panamá. Distinguida audiencia, amigas y amigos. Por muchos años, Panamá y el mundo han mantenido abierta la agenda de discusión para el diseño de políticas e iniciativas públicas y privadas que promuevan la equidad de género. Hoy, con las secuelas que nos ha dejado la crisis generada por la COVID-19, urge más que nunca dejar atrás el histórico debate para establecer e implementar acciones concretas que faciliten la inclusión económica y social de la mujer. La equidad de género no debe verse como una mera cuota por alcanzar. Ha quedado demostrado, con evidencia por todos conocidas, que el rol activo de las mujeres contribuye positivamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de los países. Panamá cuenta una historia llena de mujeres con capacidad, desde Clara González luchando por el sufragio femenino, hasta Ilia Espino de Marota en la ampliación de nuestro canal y en su rol como subadministradora y vicepresidenta de operaciones. Al igual que mi hija Carolina, que me enorgullece decir, es una de las pocas mujeres a nivel mundial que lidera una línea aérea. La mujer panameña, sin duda, ha demostrado voluntad e hidalguía para asumir y liderar retos que nos han posicionado hoy como un país estable, rentable y competitivo. Y estoy segura de que esos ejemplos serán más en la medida que concienticemos la importancia de incluir a mujeres en la toma de decisiones. A pesar de tener una extraordinaria capacidad de resiliencia y de contar con los más altos niveles educativos y grados universitarios en la historia, las mujeres siguen ocupando un porcentaje casi imperceptible de posiciones de alta dirección, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Y esa es la realidad que podemos y tenemos que cambiar. Por 9º año consecutivo, Sumarse convoca a la Semana de RSE y abre un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias. Esta labor llevada a cabo entre la empresa privada y la sociedad civil constituye una valiosa oportunidad para el establecimiento de alianzas estratégicas y acciones sostenibles que impulsen la anhelada recuperación de nuestra economía. Para lograr esta meta, la variable de género deberá estar presente siempre en primer plano. Prácticas y criterios para el reclutamiento del personal, políticas que asignen ingresos justos, climas organizacionales que brinden seguridad y favorezcan la convivencia familiar son solo algunos ejemplos de políticas y acciones funcionales y económicas con las que el sector empresarial puede contribuir a la sostenibilidad y rentabilidad de sus negocios, al igual que a la prosperidad de los entornos en los que operan. Ante esta coyuntura, quiero felicitarles por la disposición de participar de este diálogo, pero sobre todo, les exhorto a que continuemos trabajando en el diseño e implementación de políticas y alianzas público-privadas que incentiven un cambio cultural favorable y nos conduzca a una sociedad más inclusiva, próspera y sobre todo justa. Unidos lo hacemos. Muchas gracias. Agradecemos a la honorable señora Yasmín Colón de Cortizo, primera dama de la República de Panamá, por su intervención.
Es momento de ceder la palabra a Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse Pacto Global Panamá, quien presentará los resultados de la encuesta. Bienvenido, Bruno. Muchísimas gracias a la primera dama por sus palabras y acompañarnos el día de hoy, y por supuesto a todas estas grandes mujeres que nos están acompañando en esta sesión de la tarde, coincidentemente. Y una vez más resulta que yo soy el único hombre en la mesa, pero yo estoy seguro que allá del otro lado hay más caballeros conectados, porque esto es un tema, cuando hablamos de igualdad, es un tema de todos. Y así como esta crisis de la COVID-19 nos está llevando a unirnos y a repensar esa hoja de ruta que queremos avanzar como sociedad, asimismo debemos trabajar todos juntos en esta hoja de ruta que ya antes del COVID se había trazado, y desafortunadamente, debido a las dificultades que está planteando esta crisis, pues se está viendo retrasada, ¿no? Entonces, para sumarse, históricamente este ha sido un tema sumamente importante. La igualdad de género la hemos estado impulsando a través de herramientas, colaboraciones, alianzas con organismos internacionales y demás, en el sector privado panameño, convencidos de la fuerza que tiene el sector privado para transformar a través de la alta dirección, pero también a través del liderazgo colectivo que representan cada una de las personas que conforman una empresa. Entonces, hoy tengo el honor de presentar los resultados de esta encuesta, donde hemos estado colaborando para su elaboración distintas organizaciones o entidades, entre ellas el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUDET, ONU Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, obviamente nosotros, Sumarse Pacto Global Panamá. Esto se enmarca en la iniciativa de paridad de género, que así como pues nos ha convocado a nosotros, también ha convocado a un grupo de empresas. Entonces, la idea de esta presentación es poderle contar alguna de esas buenas prácticas, algunos de los resultados obtenidos a través de esta encuesta en línea, que a su vez contó con el respaldo o el apoyo técnico de Enred Panamá. Entonces, quiero avanzar directamente ya a los resultados. Este documento está dividido en tres partes. Por un lado tenemos la encuesta, tenemos la sección de buenas prácticas empresariales, y por otro lado tenemos algunos artículos, si podemos llamarles de opinión, de las personas que participamos en este estudio. Quiero dar también un agradecimiento muy importante a las empresas que brindaron sus buenas prácticas. Estas son Banco General, Banismo, Celsia, Microsoft y Morgan & Morgan. Un agradecimiento muy especial a todas estas empresas miembros de Sumarse. Entonces, aquí las respuestas que recibimos obviamente corresponden a la heterogeneidad de las empresas. Todo esto va obviamente en función de su actividad productiva. Y por otro lado, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo reflejado? Estamos viendo reflejado que respecto a la representación de mujeres en las planillas, también existe una gran variedad, ¿ok? En este sentido, las mujeres que están en planilla están en los rangos de edad de los 20 a 40 años. Esto es también pues un dato interesante, porque estamos hablando de mujeres que se encuentran en una edad productiva, obviamente, y sobre todo muy activa en términos de el entorno laboral. Otro dato muy destacable que me gustaría mencionar aquí es que durante esta situación de la crisis del COVID, 7 de cada 10 empresas
vieron cómo su producción pues se veía reducida, obviamente debido al impacto de la crisis sanitaria y de las medidas que se tuvieron que tomar. Por otro lado, otro dato muy interesante es que algunas de estas empresas que, por el contrario, vieron incrementada su producción, pertenecían a sectores que ya podíamos pensar, como es el tecnológico, el sector agrícola y el sector de productos de limpieza. Entonces, por otro lado, aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las medidas que implantaron las empresas. Obviamente, esta crisis fue inesperada para todos. En primer lugar, digamos que la lógica o esa primera reacción, porque también lo vimos nosotros desde Sumarse, fue la implementación de protocolos sanitarios, protocolos de salud. Allí los números son muy, muy claros. 85% de las empresas que contestaron esta encuesta señalaron que los implementaron desde el inicio. Obviamente hay un grupo que está en esa línea que prevé implementar protocolos a futuro, y luego tenemos un grupo más pequeño de empresas que no los ha podido implementar. Obviamente, con el paso de los meses y en la medida en la que vaya avanzando la reapertura económica, veremos cómo también va incrementando ese número de empresas que mantienen sus protocolos, ya que es uno de los requerimientos del Ministerio de Salud. Por otro lado, otro tema muy interesante que también pudimos destacar aquí en la encuesta es o son las medidas de monitoreo en cuanto a los procesos de salud. Esta parte es muy, muy importante porque no basta solamente, como ya hemos podido comprobar, con tener los protocolos in place, como se dice en inglés, o andando, sino que también es sumamente importante poder medirlos y que seamos capaces de ver cómo van avanzando esos indicadores y sobre todo en cuáles indicadores tenemos que mejorar. Entonces, entre esas medidas que vimos y hay algunas buenas prácticas pues, que hemos querido destacar en este documento. Por un lado, las capacitaciones continuas que se han estado ofreciendo a los colaboradores que se han mantenido ya sea de forma presencial o aquellos que se han ido al entorno virtual a laborar. Por otro lado, también es sumamente importante el refuerzo que se ha hecho en las medidas de comunicación. Hemos visto cómo la comunicación interna de las empresas se ha visto reforzada, obviamente a raíz de la situación de la COVID-19. Y por otro lado, también hemos visto o destacado entre estas buenas prácticas las encuestas de bienestar del personal. Esto es algo que estaba muy, muy directamente relacionado con las áreas de recursos humanos, que ahora lo vemos, digamos, reforzado o lo vemos un poco más alineado con los temas sanitarios. Obviamente, teletrabajo, estamos este año en una semana de la RCE virtual. El entorno virtual nos ha permitido también, o le ha permitido al sector privado, pues, mantener a un porcentaje importante de colaboradores y colaboradoras dentro de las plantillas, manteniendo la productividad y trabajando a distancia. Pero aquí, a destacar, las empresas que contestaron esta encuesta han priorizado a las personas en riesgo y sobre todo a las mujeres embarazadas. Esta es una muestra clara de que el sector privado puede poner a las personas en el centro de las tomas de decisión, y obviamente este es uno de los principios fundamentales en cuanto a responsabilidad social empresarial. Por otro lado, aquí vemos una mención especial a los temas de el horario flexible. Algunas empresas ya habían avanzado en cuanto a esta temática, sin embargo, vemos cómo continúan implementándose o avanzando empresas que quizás no lo habían contemplado dentro de sus esquemas de trabajo, pues ahora el horario flexible entonces pasa a formar parte de estas políticas. Así que, por otro lado, y este es un tema que también no solamente
se ve reflejado en la encuesta, sino que también lo podemos ver en alguna de las sesiones o programas que trabajamos internamente en Sumarse, está el tema del apoyo emocional gratuito. Esto está directamente relacionado con la salud mental de los colaboradores que así lo han estado solicitando. Esto ha sido fundamental durante los meses de confinamiento y obviamente un elemento que va a continuar siendo importante en la agenda de las organizaciones porque hablamos o se habla en grupos internacionales que la siguiente pandemia que vamos a ver desafortunadamente va a ser esa pandemia de salud mental debido a las restricciones y a las situaciones tan complejas que nos ha tocado vivir y presenciar. Por otro lado, vemos aquí también, y esto es un tema sumamente interesante, como lo son el apoyo a las medidas de conciliación. Vemos ahí que un grueso de las empresas ha tomado medidas en cuanto a flexibilidad horaria, control de horas extra y sobre todo al tema del protocolo de reuniones. También a destacar el tema relacionado con la información o la orientación que se ha dado a los hijos e hijas de los colaboradores, sobre todo aquellos que están en edades tempranas. Entonces, esto es un tema que también el sector privado pues, ha colaborado y ha estado muy pendiente de ese bienestar, no solamente de el colaborador o la colaboradora, sino también de sus hijos o hijas. Por otro lado, los estudios internacionales lo han demostrado que durante los meses de confinamiento, desafortunadamente, la violencia de género ha aumentado. Esto obviamente lleva a las empresas, por un lado, a estar conscientes de la situación, pero por otro también a tomar medidas, debido a que, como sabemos, las restricciones sanitarias nos obligaban a estar en casa y en algunos casos, desafortunadamente, en el caso de esas mujeres, a estar en casa con maltratadores. Entonces, aquí vemos como un número importante de empresas se han encargado de facilitar información sobre canales de denuncia a nivel nacional para la situación de violencia de género, para poder prevenirlo, acompañarlo, y por otro lado también se han reforzado los protocolos de ayuda o denuncia a través de la empresa. El dato que vemos aquí, que es el impacto relacionado sobre el desempeño profesional, vemos cómo las empresas reconocen o manifiestan que sí hay un impacto diferenciado en el género, es decir, en el entorno laboral. 57% consideran que sí hay una diferencia entre el impacto que puede tener un hombre versus el que puede tener una mujer. Y otro dato muy interesante es que las empresas valoran que no existan impactos diferenciales en las empresas que están más masculinizadas en sus plantillas. Esto es una información interesante. Por otro lado, también, y hay un reconocimiento tácito aquí, el 60% de estas empresas encuestadas manifestaron que con toda probabilidad había una sobrecarga de trabajo para las mujeres, porque desafortunadamente en nuestras sociedades latinoamericanas queda bastante claro culturalmente que la mujer lleva un peso adicional en las tareas del hogar y digamos en la organización en pareja, ¿no? Entonces a esto si le sumamos obviamente la situación del COVID, la situación del confinamiento, el quédate en casa, pues vemos cómo esa balanza obviamente empieza a desequilibrarse desafortunadamente para las mujeres. Por otro lado, también 30% ha citado que existe una mayor dificultad para las mujeres a la hora de acudir presencialmente a los centros de trabajo. Esto no es una sorpresa porque, como mencionaba anteriormente, al existir este desbalance en cuanto a sobrecarga de trabajo, tareas del hogar y demás, pues
obviamente la situación obliga a que algunas mujeres no puedan participar o estar presencialmente cuando ha sido requerido por sus empleadores en algún momento de la crisis. Entonces, otro tema que también nos ha apoyado a esta encuesta poder medir es cómo desde la percepción de la empresa consideraban que, o sí, se habían producido cambios en el desarrollo profesional de sus colaboradoras. 74%, es decir, un número bastante importante de estas empresas, consideran que no se produjeron cambios en el desarrollo profesional de sus colaboradoras. Esto es un dato importante. Obviamente estamos hablando de empresas que, si bien ya manejaban algún tipo de protocolo, con toda probabilidad ya llevan un recorrido, un avance importante en esta materia. Por otro lado, también otro dato a destacar es que un 17% consideró que veían que había un supuesto avance, consideraban que la crisis había afectado en menor medida y también destacaban o señalaban que las ventajas del teletrabajo eran, digamos, beneficiosas para las mujeres. Así que, por último, y esta es ya la reflexión final y va muy, muy ligada a la reflexión con la que inicié, ¿no? Definitivamente todavía tenemos un camino importante por delante a la hora de hablar de igualdad de género. No debemos permitir, no debemos dejar que los avances logrados en materia de igualdad vean un retroceso a raíz de esta crisis de COVID-19, que no va a ser la primera, no va a ser la última tampoco. Entonces, este es el momento donde tenemos que poner, nunca mejor dicho, los puntos sobre las íes, priorizar lo que es verdaderamente importante si queremos avanzar en una cultura de inclusión, en una cultura de igualdad y sobre todo en una cultura de prosperidad para todos y para todas. Esto no solo nos lo debemos a nosotros y a nosotras, sino que se lo debemos también a las futuras generaciones. Porque hoy día vemos cómo cada vez más hay más jóvenes, más niñas empoderadas y obviamente serán las mujeres profesionales y trabajadoras del mañana. Entonces, estamos ahora mismo en el momento adecuado para demostrar y para dar ese mensaje de unidad, ese mensaje de que podemos hacer las cosas bien y sobre todo reforzar ese mensaje de igualdad. Y aquí el sector privado tiene un rol importantísimo, así como lo tienen todos los actores que estamos trabajando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Así que muchísimas gracias. Volvemos con Jenny. Muchas gracias al señor Basile. Ahora escucharemos a su excelencia María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Bienvenida, ministra. Me complace participar hoy de este evento donde presentamos el documento Buenas prácticas empresariales para promover la igualdad de género, impactos de la COVID-19 y medidas implementadas, en mi calidad de ministra de Desarrollo Social y como presidenta del Consejo Nacional para la Paridad de Género. Para el MIDES es de suma importancia el reconocimiento de las mujeres como actores sociales protagónicos, agentes de cambio y de evolución social. Cabe destacar que la nueva agenda global contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se fundamenta en el principio de no dejar a nadie atrás, teniendo como uno de sus ejes fundamentales lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. En este marco, el Gobierno Nacional ha puesto un especial énfasis en la igualdad de género, ya que la misma es fundamental como ruta obligada para erradicar la pobreza, alcanzar la paz, la prosperidad
y la sostenibilidad de nuestro país. Pero uno de los desafíos más importantes que se nos presenta para avanzar en este sentido será reorganizar las relaciones sociales, atendiendo las particularidades de cada persona y grupo social, buscando así asegurar las condiciones necesarias que garanticen la igualdad, inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas, bajo un concepto equitativo entre sus integrantes y con su entorno. Es imperativo transversalizar la perspectiva de género en todos los espacios, lo que implica enfocar, analizar y comprender de forma diferencial las necesidades de los hombres y las necesidades de las mujeres, reconociendo su igual condición humana. Si el desarrollo se basa en la expansión de las libertades y en el pleno disfrute de los derechos humanos, sin duda la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es un elemento clave. Y esto comienza con reconocer el rol preponderante de la mujer en medio del contexto de la construcción de un desarrollo sostenible, ya que cada vez se evidencia más que no se valoran ni utilizan suficientemente las contribuciones de las mujeres al desarrollo sostenible. No obstante, para lograr que las mujeres puedan aportar realmente a la transformación de nuestra sociedad, el empoderamiento de ellas es clave y para ello debemos luchar contra las brechas de género existentes que les impiden participar plenamente. Debemos tener presente que la igualdad de género no es una cuestión por decidir, es una cuestión de derechos humanos fundamentales de las personas. Por lo tanto, todos los sectores, incluido el sector privado, debemos enfocar acciones concretas en tres vertientes. La primera, en satisfacer las carencias de acceso a servicios básicos de agua, electricidad, comunicación y transporte. Servicios que impactan directamente en su calidad de vida, en su disponibilidad de tiempo y el sobreesfuerzo que tienen al asumir sus labores tanto en el ámbito público como privado. La segunda va dirigida hacia el acceso a servicios sociales de salud y educación, en especial atendiendo con carácter de urgencia la situación crítica que se observa en las altas tasas de mortalidad materno-infantil y los embarazos de nuestras niñas y adolescentes. Y en el tercer lugar, en el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos que garanticen la autonomía económica de las mujeres. La crisis de la COVID-19 llegó, ampliando las desigualdades existentes y más aún agudizándolas, poniendo en evidencia que las mujeres son las que llevan la carga laboral actual en la respuesta sanitaria y social doméstica. Estudios recientes también indican que muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar o tendrán que hacerlo para cuidar de menores o mayores debido al cierre de las escuelas, centros infantiles y centros de cuidados. Además, están teniendo dificultades para conciliar su vida profesional y familiar en el nuevo escenario del teletrabajo. Pero esta sobrecarga y desequilibrio se hace más evidente si no existe corresponsabilidad en los hogares. Esta crisis sanitaria ha permitido reconfirmar y además recrudecer la doble y triple jornada que desarrollan las mujeres, pero también visibiliza y nos recuerda la importancia y el valor del trabajo doméstico, incluidas las labores de cuidado y lo relevante que son para asegurar la sostenibilidad de nuestra sociedad. Por este motivo, es muy importante seguir trabajando para contribuir con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y todos tenemos un papel clave en esto. Estoy convencida que si el regreso a la normalidad es ajeno a las vulnerabilidades multidimensionales que ya existían antes de la COVID-19 y que han quedado expuestas con esta pandemia, sería hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Ahora nuestros esfuerzos deben centrarse en situar a las mujeres en el núcleo de la recuperación. Tenemos una oportunidad de oro para repensar nuestro enfoque y garantizar que nadie se nos quede atrás, y en especial las mujeres. Es una realidad
que los países y las empresas que promueven la igualdad de género avanzan más rápido. Muchas veces pensamos que solo las grandes empresas pueden tomar medidas y fomentar la igualdad de oportunidades, al contar con más recursos que las pequeñas empresas, pero lo cierto es que cualquier empresa, por pequeña que sea, puede adoptar políticas con enfoque de género. No podemos ni debemos desperdiciar el talento del 50% de nuestra población. Empecemos ya porque este compromiso es de todos. El gran reto que se nos presenta ahora es seguir abriendo camino a las nuevas generaciones para asegurar que cada mujer, adolescente y niña sea parte de un mejor Panamá, sin dejar a ninguna atrás. Quisiera, para finalizar, dar gracias a Sumarse y a todas las personas que de una u otra manera han colaborado en la elaboración de este documento que hoy lanzamos en el marco de la celebración de la Semana de la ERSI. Y a ustedes las gracias por tomar parte de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Ahora continuamos con María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas, en especial a la señora primera ministra, a la señora primera dama que nos acompaña y también a la señora ministra. Y lo mismo a todos mis colegas, Linda Maguire del PNUD y Verónica Zavala del BID. Y también quisiera muy especialmente saludar a nuestro querido hombre que siempre está con nosotros porque es un gran feminista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Basilio. La verdad que ha sido maravillosa tu intervención, Bruno, Basilé. Y muy interesante la encuesta que nos presentaste. Así que bueno, quiero decir especialmente el cariño que te tenemos desde ONU Mujeres, pues siempre nos estás apoyando. Quisiera muy cortito decirles que en realidad en América Latina y el Caribe el empoderamiento de las mujeres ha progresado en estos últimos años, en áreas claves, como los ingresos propios, el empleo y la protección social. Sin embargo, continúa experimentándose desigualdades estructurales muy grandes y el COVID lo dejó en evidencia. ¿Por qué? Porque la mujer trabaja en empleos informales y sobre todo en áreas más afectadas por la pandemia. La inequidad en los salarios. También tenemos una brecha salarial muy importante, discriminación, acoso sexual, violencia y sobre todo el problema más importante que está enfrentando la mujer en esta pandemia es el trabajo no remunerado, la sobrecarga de este trabajo no remunerado. Y este trabajo no remunerado es un gran obstáculo para el empoderamiento económico y para el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones de las mujeres. La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado que recae, obviamente, en las mujeres, reproduce muchas situaciones desventajosas que históricamente se han mantenido en una posición de subordinación y falta de autonomía. En Panamá, la última encuesta del uso del tiempo nos arrojaba en promedio que las mujeres destinan 15 horas más que los hombres a las tareas no remuneradas. Esta situación de doble carga se suma al tiempo que también dedican al trabajo remunerado, que son 38.5 horas. Lo cual denota que la mujer tiene una gran carga de trabajo y no hay una redistribución, no hay un reconocimiento y tampoco hay una corresponsabilidad explícita que debemos de trabajar todos juntos para que así sea. La crisis del COVID no ha hecho más que reafirmar la centralidad de los cuidados, a la vez que ha puesto otra vez en evidencia la insostenibilidad de un sistema de desarrollo sostenible que esté basado en el trabajo no remunerado de la mujer.
Mientras el resto de las actividades paraba o se desaceleraba durante la pandemia y durante la cuarentena, los cuidados se constituían en el núcleo de la respuesta y se incrementaban de manera exponencial debido al aumento de los cuidados en salud, puesto que la mayoría de los enfermos de COVID estaban en los hogares al cuidado de las mujeres. Y la reducción también de la oferta de servicios causadas por las medidas de confinamiento y también porque los niños están en la casa. Entonces, la mujer también tiene que ocuparse de la educación muy directamente. Por ende, podemos decir que las mujeres se han convertido en las responsables designadas de evitar el contagio familiar, de mantener la salubridad y la bioseguridad en el hogar y de soportar emocionalmente esa pandemia que nos decías de la salud mental. Y quiero decir que el próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y es muy importante este año que tomemos medidas todos con relación a la salud mental, porque el confinamiento, la incertidumbre que genera la pandemia, etcétera, nos está poniendo en estados mentales muy complejos y muy delicados. Las mujeres entonces están en esa primera fila, en los sectores imprescindibles, como el sector salud. 74% de las personas en el sector salud son mujeres, sean nurses, médicas, limpiadoras, etcétera, mujeres, y también en el comercio minorista. El secretario general de la ONU nos señalaba que es fundamental que las medidas y planes de contingencia que están adoptando todos nuestros gobiernos para mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y los planes de recuperación, coloquen las políticas de cuidado en el centro del diseño y la implementación de estos programas. Es la única manera que podamos remover este obstáculo fundamental para que las mujeres salgan a trabajar, para que las mujeres se independicen. Y les puedo asegurar que una vez que la mujer tiene esa independencia, la violencia contra ella va a disminuir. Es lo que necesita la mujer, esa independencia económica para poder salir de esa situación y ese círculo vicioso que es la pandemia en la sombra, la violencia contra la mujer. Por ende, nosotros hacemos un llamado a que se invierta en políticas de cuidado, no solamente para asegurar una respuesta eficaz a la crisis de la pandemia, sino además es una inversión inteligente, porque genera un triple dividendo, ya que además de contribuir al bienestar de las personas en el hogar, permite la creación directa e indirecta de empleos de calidad y facilita la participación de las mujeres en la fuerza laboral, lo cual supone un retorno en ingresos para el Estado vía impuestos y cotizaciones y una mayor renta para las familias. Efectos que sin duda van a ser fundamentales en la recuperación del COVID-19. En este sentido, el sector privado tiene un rol clave que jugar a través de iniciativas que amortigüen y que también lleven a una mayor conciliación del mundo laboral y las demandas del cuidado no remunerado. Y eso es reconocido, como nos decía recién en la encuesta, nos comentaba Bruno los resultados de la encuesta. Se trata de esos horarios flexibles, de esa reducción de jornadas por razones de cuidado, de esa claridad en los resultados que se esperan de las mujeres profesionales en las distintas empresas para que la mujer pueda gestionar los horarios y de esa disposición a ayudar a que la mujer pueda efectuar el cuidado como una forma de corresponsabilidad en los hombres en la tarea del cuidado. Eso es lo que no tenemos todavía en la sociedad. Ese entendimiento masculino de que es su corresponsabilidad. No es que voy a ayudar a mi mujer, es que soy corresponsable por la limpieza, por la cocina y en especial por el cuidado de los hijos. Esto demuestra que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal va a reducir los niveles de absentismo y las bajas laborales. Y entonces se va a favorecer la permanencia y retención del personal.
que los empresarios saben muy bien lo que cuesta volver a invertir y capacitar en personal que consideran importante. Y esto es un ahorro para las encuestas, así como es un ahorro para las empresas cuando se atiende y se previene los temas de violencia y de acoso laboral. Bueno, nosotros tenemos en Panamá 23 empresas adheridas a los principios de empoderamiento económico. Trabajamos activamente con Sumarse para que se promueva entre estas empresas esa igualdad de género, ese empoderamiento de las mujeres y se pongan en prácticas las medidas específicas. Por eso para nosotros es tan importante este documento, compartir las buenas prácticas para que se conozca todo este trabajo. Entonces, nosotros creemos que las empresas hoy son un actor imprescindible para avanzar de forma firme con políticas de conciliación y corresponsabilidad que fortalezcan y posesionen a las mujeres en posiciones de liderazgo para que puedan así tranquilamente contribuir a la sociedad, contribuir a la economía y en definitiva salir todos juntos de esta crisis sin dejar a nadie atrás, en especial a las mujeres, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, que son las más discriminadas. Muchísimas gracias por esta participación y por hacer este evento. Gracias a usted, señora Baeza, por su intervención. Ahora es momento de recibir a Linda Maguire, representante residente del PNUD en Panamá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, primera dama, ministra, María Noel, Verónica y Bruno, por supuesto. Gracias por la invitación y un saludo cordial también al público, ¿no?, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, me gustaría realmente agradecer a Sumarse la realización de este importante panel en el que se presenta este documento sobre buenas prácticas empresariales para promover la igualdad de género en tiempos de COVID-19. Como se mencionó, esta crisis multidimensional provocada por la COVID-19 y su impacto diferenciado en determinadas personas impone pensar medidas y acciones que pueden mejorar las condiciones que tienen para recuperarse de la crisis y construir realmente una sociedad más justa, como mencionó la primera dama, equitativa y resiliente. Las anteriores crisis y pandemias demostraron que las desigualdades previamente existentes se profundizan, por lo que las brechas relacionadas con la igualdad de género y con las poblaciones más excluidas a lo interno de los países se verán incrementadas. Y COVID-19 no es la excepción. Sabemos que está afectando a las mujeres en Panamá de manera diferente y más aguda. Son la mayoría de los trabajadores sanitarios que mencionó María Noel, de primera línea, participan de manera desproporcionada en la economía informal y también en condiciones más precarias. Sufren no solo de la pobreza de ingresos, sino también de la pobreza de tiempo. Las mujeres en Panamá dedican significativamente más horas al trabajo doméstico y de cuidados que sus congéneres varones, lo que implica una reducción del tiempo para el desarrollo personal y profesional y el trabajo remunerado, como se mencionó. Según una encuesta reciente hecha por UNICEF, en el 75% de los casos son las madres las que están apoyando el proceso de educación a distancia aquí en Panamá. A todos estos aspectos debe añadirse también el impacto de la violencia contra las mujeres y niñas, que en el contexto de la cuarentena se ha intensificado. Y la ausencia de mujeres en la mesa de reactivación económica dificulta considerar las situaciones particulares de las mujeres en el contexto de la emergencia y la recuperación.
Si bien esta crisis ha supuesto un fuerte desafío para todos los países en el mundo, también supone una oportunidad de reflexionar colectivamente para construir un mundo mejor, donde las tensiones económicas y ambientales se reduzcan, donde haya una mayor inclusión y una reducción de las desigualdades estructurales. La COVID-19 hace un llamado a respuestas coordinadas, centradas en las personas y sensibles al género, siendo esto no solo el trabajo y la responsabilidad de los gobiernos, sino el sector privado, la sociedad civil, los sindicatos y la ciudadanía. Así que, para terminar, ¿qué puede hacer el sector privado concretamente para contribuir a que el impacto de COVID-19 en el desarrollo humano, en particular en las mujeres, sea menor del que se espera? Aquí van 8 sugerencias que pueden poner en práctica las empresas. 1. Comprometerse a pagar un mismo salario por un trabajo de igual valor y a no tolerar el acoso sexual. 2. Tener y promover una conducta empresarial responsable y una cultura inclusiva que promueva la igualdad de género como respuesta efectiva a la crisis. 3. Garantizar que hay una representación paritaria de mujeres en sus planes de respuesta a COVID-19, sus comités de salud y seguridad y en la toma de decisiones en general. 4. Ofrecer arreglos de trabajo flexibles, especialmente a las personas que tienen cargas de cuidado no compartidas. 5. Promover la corresponsabilidad en las tareas del hogar y de cuidado en sus trabajadores masculinos. 6. Tener en cuenta el mayor riesgo a vivir situaciones de violencia que las mujeres han tenido durante el confinamiento y designar a alguien en su departamento de recursos humanos que pueden atender estas situaciones. 7. Compartir con los y las colaboradores información sobre servicios de atención y apoyo en caso de violencia doméstica. Y por último, 8, apoyar desde la responsabilidad social empresarial a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres, que sean mujeres con discapacidad, migrantes, adultas mayores, sobrevivientes de violencia, etc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta interesante intervención. A continuación, damos la palabra a Verónica Zavala, gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo para América Central, México, Haití y República Dominicana. Buenas tardes, un gusto estar aquí, poder compartir con la primera dama, con la ministra del MIDES, con mis colegas y amigas Linda y María Noel de PNUD y de ONU Mujeres, por supuesto con Bruno Basile, un aliado importante de estos temas. Como ya se ha dicho, y me toca redundar un poquito, mucho de las desigualdades que tenemos hoy día en estos temas existían antes de la pandemia. Antes de esta pandemia había la pandemia de la desigualdad, de muchas desigualdades. Y esta pandemia de COVID lo que ha hecho es magnificar justamente esos impactos negativos. El de la desigualdad de las mujeres en el mundo del trabajo, de los ingresos de los hogares más vulnerables, las zonas rurales más desabastecidas que las urbes, y así, en general, ¿no es cierto? Lo que hemos encontrado es que todas las desigualdades se han exacerbado por la crisis. Porque como ya lo han dicho quienes me han antecedido, justamente esa vulnerabilidad hace pues que tengamos unos impactos que sufren desmedidamente los que ya estaban en una situación menos favorecida.
Y por eso es que es tan importante iniciativas como la de sumarse en esta semana, para que podamos todos juntos mirar problemas críticos como la inequidad, la crisis del cuidado, la violencia de género, y otros que nos toca a todos, empresa, gobierno, sociedad civil, agencias de desarrollo, mirar de una manera innovadora, ¿no? Entrando en específico al tema de la desigualdad por razón de género, tenemos muy claro, y eso ya lo venían diciendo también antes que yo, que esta pandemia está provocando muchas pérdidas, mayores pérdidas económicas en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están desproporcionadamente en sectores que han sido más golpeados. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el sector turismo, el sector restaurantes, es un sector donde la participación de la mujer es más alto que en otros. Las mujeres, además, han sido mucho más golpeadas desde un punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todo lo que es el cuidado de la salud, la mayor parte de la atención cae en los enfermeros, que es tan curioso porque decimos en las enfermeras, como si en verdad fuera natural que siempre fueran mujeres, ¿no? Decimos los médicos y las enfermeras. Pero es verdad, desproporcionadamente la atención a los afectados desde el punto de vista de la salud pública han sido las mujeres. Y en la salud privada también el cuidado ha estado a cargo de las mujeres. Entonces es otro golpe. Otro golpe tiene que ver con el hecho de que, dado que las mujeres entran y salen del mercado laboral mucho más que los hombres en función de la maternidad, hemos visto que en la mayoría de países ha resultado más económico, desde un punto de vista muy de los números, despedir mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque era un costo de despido menor en muchos casos. Entonces, probablemente todo esto ha hecho que 43% de los contratos suspendidos, por ejemplo, aquí, sean de mujeres, y las mujeres no eran el 43% de la economía formal. Ahora, una vez que están despedidos, solo 35% de los que vuelven al empleo son mujeres, es decir, las mujeres son proporcionalmente más proclives a ser despedidas y menos proclives a ser reempleadas en la pandemia. Y esto, como decía, en el mundo formal, en el mundo informal, 9 de cada 10 trabajos informales los tiene la mujer, y hoy día, ¿no es cierto?, esto es mucho más duro por todo el tema del confinamiento. Entonces, hay temas que han golpeado mucho más a las mujeres desde esa perspectiva. Además de eso, algo que ya comentaba antes Bruno y otros, la economía, y también María Noel, la economía del cuidado, además, ¿no es cierto?, recae mucho más en la mujer, 15 horas más, 75% calculamos nosotros, pero el asunto es que este tema que antes dificultaba la inserción laboral de la mujer, continúa dificultando la inserción laboral de la mujer, pero además le complica la vida muchísimo a aquellas mujeres que están trabajando y que a la hora de hacer el teletrabajo, tienen que además, ¿no es cierto?, tienen que además hacerse cargo en una proporción mayor de acompañar a los niños en la teleescuela, todo lo que es la economía del cuidado, y etc. Entonces, es muy bueno lo que comentaba Bruno al inicio de que hay una toma de conciencia de esta situación en las empresas, pero tenemos que también comenzar a mirar a cómo hacer, ¿no es cierto?, para que esta mayor carga de los costos de la pandemia en las mujeres se revierta. Y aquí, ¿no es cierto?, es un tema que me parece bien importante tener en cuenta. De otro lado, cuando uno mira cuáles son los sectores que se van a recuperar más pronto, cuando uno mira cómo va a ser el futuro del empleo, uno ve que la mujer no está bien posicionada. ¿Cuáles son los empleos que hoy en día están teniendo mejor situación, que están pasándola un poco mejor dentro de todo? El sector agropecuario, donde la mayoría no son mujeres, el sector transporte, donde la mayoría no son mujeres, por el contrario, minoritariamente son mujeres, y el sector información y comunicación, donde más del 80% del empleo lo tienen los hombres. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque los empleos del futuro van por el lado digital, van por el lado de la informática, y allí las mujeres no están bien posicionadas. Es decir, allí vamos a tener una brecha que se va a ampliar, porque justamente los que están teniendo el mayor aprendizaje, esa curva de ver cómo viene la economía del futuro,
son mucho más hombres que mujeres. Entonces, es importante comenzar a actuar ahora, no solamente los temas que han comentado mis colegas, que son todos importantes, sino que para no repetirlos, quería incidir en la importancia de comenzar a entrenar mujeres en lo que es temas de informática, de codificación, de ciberseguridad, de análisis de datos, porque los mejores empleos del futuro van a estar en el lado informático. Y la mayor cantidad, o sea, los mejor pagados y donde más se va a ampliar el empleo es en estos sectores. Y ahí, ¿no es cierto?, lamentablemente la participación de las mujeres es muy inferior a lo que quisiéramos. Hay experiencias positivas de programas que son costo eficientes y que permiten poner a muchas más mujeres en esta onda. Laboratoria, por ejemplo, que está en Perú, Colombia, México, tiene ejemplos, es un ejemplo muy bueno a seguir. Yo estoy convencida de que el talento está distribuido equitativamente, pero lo que no está distribuido equitativamente son las oportunidades. Y hay que justamente entrarle a eso. Y también hay que abordar proactivamente la reconversión laboral a otras industrias como construcción, como comunicación, como minería, que es donde, por ejemplo, están habiendo también otros importantes crecimientos en los empleos, ¿no? Además de estar convencida de que las oportunidades están distribuidas equitativamente, pero el talento está distribuido equitativamente, las oportunidades no. También estoy convencida de que tenemos resultados diferenciados que necesitan soluciones también diferentes que aborden y que convoquen a la solución de las respuestas, a las propuestas, a las mujeres, porque si no, ¿no es cierto?, podemos estar diseñando con buena voluntad, con buena intención, pero que no terminemos generando el cambio que se necesita. Necesitamos hacer toda la inclusión para que justamente en toda la planificación, en todos los planes de reconversión, para que la reactivación sea realmente inclusiva y permita revertir estos avances y estos incrementos en las brechas que estamos viendo productos del COVID. En esto las empresas juegan un papel fundamental. La toma de conciencia que estamos viendo en estas sesiones de Sumarse es una señal muy positiva que saludamos. Ayudar diseminando buenas prácticas, haciendo un poco, siguiendo los consejos que decía Linda justo antes que yo, es algo que es sumamente importante para ayudar a que de esa manera las familias y la sociedad en su conjunto pueda navegar mucho mejor estas aguas turbulentas que vienen por delante. Esta pandemia ha probado que un país es tan resiliente como su población más vulnerable. Hemos visto, curiosamente, que las agencias calificadoras de riesgo de país hoy día miran estos temas sociales como parte de la fortaleza de un país, porque un país, insisto, solamente es tan fuerte como es fuerte el más débil en él. Entonces, esta oportunidad, esta crisis nos permite comenzar a mirar las cosas de esa manera y comenzar a plantear políticas que justamente las reviertan con innovación, con el corazón bien puesto, pero también mirando buenas prácticas y tomando conciencia y acción. Yo creo que ese sería mi mensaje. No quiero alargarme mucho más. Encantada de haber podido compartir con ustedes esta tarde.